Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que también la siguiente, ¿no? Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Un aumento del 8,5%, por primera vez en la historia superando los 210.000 millones de euros. La Comisión ha dicho que la economía española va a crecer un 2,9% en el año 2025 frente al 1,4% de media de la Unión Europea o frente al 0,9% de Francia o el 0,8% de Italia. Habrá que reivindicar como éxito de país estos extraordinarios resultados económicos. También, por primera vez en 20 años, España va a tener un déficit público inferior al de Alemania. Y hemos bajado también en 22 puntos la deuda pública desde la pandemia. Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferrari. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Gracias a la política económica de este gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. ¿Qué tal? Buenas noches. La corrupción ha sido protagonista en la sesión de control del Gobierno de hoy en el Congreso, donde, como han escuchado, se ha hablado de los presupuestos que en estos momentos negocia el Gobierno y donde esta semana conocíamos el techo de gasto. Hablaremos de ello en la mesa con los portavoces parlamentarios. Todo esto en un día en el que hemos conocido también la puesta en libertad de Santos Cerdán después de que haya quedado mitigado su riesgo de fuga. Hablaremos también de otro asunto de debate, porque el periodo prudencial en el que la Consejería había mantenido suspendida la caza del lobo en La Rioja ha llegado a su fin. Este lunes se conocía que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja rechazaba prolongar las medidas cautelares solicitadas por varias asociaciones ecologistas, lo que despeja el camino para reanudar los controles poblacionales. La autorización de caza, valorada actualmente en torno a 1.250 euros, podría llegar a ser gratuita si prosperan las gestiones que se están realizando en esa dirección. Los últimos datos oficiales del censo autonómico apuntan a un aumento notable de la población del lobo, que se habría duplicado en los últimos años y cuya presencia alcanza ya más de medio centenar de municipios riojanos. Y hace unos días era UGT y ahora es el Colegio de Enfermería de La Rioja quien exige a la Consejería de Salud que retire el protocolo de acogida implantado en las consultas de enfermería de atención primaria. Se trata de un sistema iniciado el pasado mes de octubre que permite en una serie de casos que las enfermeras atiendan a pacientes que llegan al centro de salud sin cita. Como Colegio de Enfermería entienden que dicho protocolo no se ajusta a la normativa que regula su actividad tanto formalmente, han dicho, como por el contenido de las instrucciones que contienen. Las enfermeras podrían en este protocolo diagnosticar, valorar, decidir y prescribir respecto del estado de salud de los pacientes sin un seguimiento, tratamiento o control médico previo, algo que consideran invadiría competencias de otros profesionales y podría poner en riesgo la salud de los pacientes. Desde CESIF ya alertaban de que esto no puede ser viable tal y como está pensado. Lo que es exigible ante cualquier variación que se pueda hacer a cualquier grupo profesional es que lo primero que tienen que hacer es tener una formación previa para poder ejercer esas funciones. Lo que consiste es en entregarle unos protocolos y según vean o les vayan contando los pacientes, pues les darán diciendo lo que tienen que ir a hacer, que tienen que ir haciendo. Si tienen cefalea, pues qué síntomas sistemáticos, síntomas neurológicos, no sé qué, les van preguntando y en base a eso pues tiene que tomar una decisión. Leyendo esto, prácticamente cualquiera de nosotros podíamos llegar a saber prescribir o qué le pasa, porque es seguir unos protocolos de ciertas preguntas que al parecer sí que están avaladas jurídicamente, pero que no tenemos constancia que las haya avalado ninguna sociedad científica.
Bueno, pues de todos estos asuntos hablaremos en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con los portavoces parlamentarios. En esta ocasión, hoy miércoles, tendremos con nosotros a Cristina Maiso por el Partido Popular. Estará también por el Partido Socialista Miguel González de Legarra. Por Vox estará Héctor Alacid y estará por Podemos Izquierda Unida Enar Moreno. A todos ellos, como siempre, en unos instantes les damos la bienvenida. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a saludar ya a los portavoces que coinciden con nosotros esta semana. Está Cristina Maiso, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Miguel González de Legarra, ¿cómo estás? Miquel, buenas noches, bienvenido. Enar Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Y Héctor Alacid, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de lo que se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados, donde podemos decir que la corrupción ha sido protagonista esta mañana en el Congreso. Por un lado, la corrupción que está al lado, que vincula al Partido Socialista con Santos Cerdán y el informe de la UCO, o los 24 años que pide la Fiscalía José Luis Ábalos, y corrupción que vincula, por otro lado, al Partido Popular, al conocerse también el caso de las mascarillas en Almería. Ha sido nada más empezar, sin embargo Sánchez ha tenido la oportunidad de destacar las políticas económicas del Gobierno y que sigue negociando los presupuestos, anunciando esta semana el techo de gasto. Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que también la siguiente, ¿no? Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Un aumento del 8,5%, por primera vez en la historia superando los 210.000 millones de euros. La Comisión ha dicho que la economía española va a crecer un 2,9% en el año 2025 frente al 1,4% de media de la Unión Europea o frente al 0,9% de Francia o el 0,8% de Italia. Habrá que reivindicar como éxito de país estos extraordinarios resultados económicos. También, por primera vez en 20 años, España va a tener un déficit público inferior al de Alemania. Y hemos bajado también en 22 puntos la deuda pública desde la pandemia. Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferrari. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Gracias a la política económica de este gobierno, las comunidades autónomas van a tener 170.000 millones de euros de entregas a cuenta y del sistema de financiación autonómica. Bueno, pues contrasta un poco el estar escuchando hablar de todas esas cifras y estar hablando a la vez de corrupción. No sé si es un episodio más, Enar, podemos empezar por ti, de lo que vemos últimamente en el Congreso, después de esas novedades que hemos conocido también hoy. Sí, bueno, yo creo que ver esas declaraciones, pues un poco lo que hacen es hacernos pensar en las razones, ¿no? En las razones de ese alejamiento de la política que lamentablemente vemos precisamente en los jóvenes. Yo estoy harta de estar siempre con el y tú más, y la realidad es que tenemos un problema estructural. Y a mí me gustaría hablar de cuál es este sistema que permite sistemáticamente que haya procesos de corrupción, que hace que se encarezcan los servicios, que hace que los recursos públicos no se destinan a aquello para lo que se debieran destinar, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues yo creo que cuando coinciden PP y PSOE sistemáticamente en defender las privatizaciones, ellos les llaman externalizaciones, ¿verdad? Pues la realidad es que luego cuando vemos
todos estos niveles de corrupción, pues nos damos las explicaciones de cuáles son esas razones, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que también es importante que en el Parlamento se hable de lo que realmente preocupa a la gente. Evidentemente la corrupción es uno de estos temas, pero no quiero dejar de lado bueno, pues, este anuncio de las reglas de gasto, del techo de gasto en un 8%. Y bueno, la Izquierda Unida ya se adelantó hace meses y dijo y le exigía al Partido Socialista que fuera ambicioso, y realmente, bueno, pues se ha quedado en una cuarta parte de lo que desde Izquierda Unida entendíamos que teníamos que incorporar. Porque yo sí que creo que desde Izquierda Unida, en concreto aquí en La Rioja, pues hemos votado, por ejemplo, a favor, ¿no?, de que se incremente la partida a las comunidades autónomas para financiar la dependencia. Antes de que lo diga Cristina, que es de lo único que saben sistemáticamente hablar, nosotros votamos a favor porque entendemos que es importante bueno, pues incrementar ese techo de gasto para garantizar las políticas sociales, para garantizar que la gente en definitiva viva mejor. Y en ese sentido, con un 8% lamentablemente no es insuficiente. Por muy histórico que lo quieran llamar, la realidad es que se requiere un 32% fundamentalmente para abordar las políticas de necesidades sociales y para realmente plantear una alternativa al que es el mayor problema de nuestra sociedad, y es el precio de la vivienda, precisamente en un contexto en el que la Comunidad Autónoma de La Rioja dice que incrementa la VPO para atender las necesidades de los constructores. Ese es el problema, cuando en quien se fijan son en las demandas de los constructores y no en las demandas de la calle, en las demandas de los jóvenes y de las jóvenes, pero también de la gente mayor que no puede pagar la vivienda. Vemos que un módulo de VPO que hace que un piso de 70 metros cuadrados supuestamente bajo, ¿no?, esté en 180 y tantos mil euros. Es que estamos hablando de unas cifras que desde luego son inasumibles. Por lo tanto, incrementar el techo de gasto mucho más era necesario, pero fundamentalmente para destinar un porcentaje de ello a, bueno, pues a garantizar ese derecho a la vivienda. Por lo tanto, poco ambicioso el grupo socialista, el presidente del gobierno, y bastante flojo el Partido Popular, como es habitual. Y es que al final todas estas políticas de contención del gasto que derivan precisamente de esa política también del corrupto pues Cristóbal Montoro, ¿verdad?, que es el que aplicó este tipo de políticas para servir a sus intereses personales también, como así se ha demostrado. Cristina. Yo creo que habría que aterrizar y ver en lo que ha comentado el presidente del Gobierno en esas imágenes, y es todo el tema de las entregas a cuentas del techo de gasto, pero hay que hablar previamente de la situación en la que está el Gobierno de España, y es una situación de bloqueo parlamentario y una situación de bloqueo en todos los niveles. Por tanto, por mucho que se apruebe en el Consejo de Ministros el techo de gasto, que es el mismo y con los mismos requisitos que el año pasado, si no se puede presentar y ni aprobar, que es peor, unos presupuestos para el año que viene, porque ya Junts ha dicho que no va a aprobar nada de eso, pues muy poco se puede decir. En cualquier caso, yo creo que desde La Rioja y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se vio, no hay ninguna novedad importante, porque lo que todas las comunidades autónomas se le están pidiendo al Estado es un nuevo sistema de financiación autonómica que ya lleva 11 años en retraso su actualización, pero un nuevo sistema de financiación autonómica que sea igual y que sea equiparable, multilateral y el decidido en los órganos que tienen que ser al efecto, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes. No como un pacto por seguir en la Moncloa, como parece que ocurrió con el concierto fiscal, en el que iba en detrimento de los intereses para La Rioja en más de 200 millones de euros según el Colegio de Economistas, o como hace poco se hablaba de la condonación de la deuda, cuando se estipulaba en más de 400 millones de euros, cuando, si nos equiparábamos a la condonación de la deuda de Cataluña, tendrían que ser más de 700 millones de euros. Por tanto, yo creo que una vez más llegan tarde, porque este Consejo de Política Fiscal y Financiera y estos datos los tenían que haber tenido en las comunidades autónomas antes del 1 de julio para poder hacer los presupuestos con mayor estabilidad y sabiendo con certeza las cifras, pero pese a eso no los tenían. No obstante, el Gobierno de La Rioja estipuló que, y publicó y llevó y está en tramitación en el Parlamento unos presupuestos presentados el 1 de octubre, que si todo va bien entrarán en vigor el 1 de enero. Y en este sentido, si hablamos de las entregas a cuentas, debemos decir una cuestión, y es la siguiente.
Si las entregas a cuentas no están actualizadas a 1 de enero de 2026 ni hay presupuestos generales del Estado, vamos a perder más de 20 millones de euros al mes porque no existe una actualización en esta materia. Por tanto, es fundamental que existan presupuestos generales del Estado, aunque los socios de la coalición de gobierno de Sumar y del PSOE nunca les gusta que lo digamos, pero es que es necesario. Y por otro lado, que las entregas a cuenta lleguen en su justo tiempo. ¿Por qué? Porque este año han llegado en septiembre y hemos tenido que establecer, el gobierno ha tenido que establecer un crédito a corto plazo que ha supuesto entre 800 y 1 millón de euros de intereses mensuales. Pero todo esto, además, está impregnado del tema de la corrupción que persigue el ámbito familiar, institucional, económico y social del presidente del gobierno, porque hoy conocíamos la imputación que se le está haciendo al que fue ministro y secretario de organización del Partido Socialista, Ábalos, en cuanto a más de 6 delitos solo por el caso mascarillas, también al secretario de organización, Cerdán, que hoy lo han puesto en libertad porque ya parece que no va a destruir pruebas, pero también al empresario Aldama, más de 7,6 millones, con una multa de petición de prisión de más de 7 años y multa al respecto. Y por tanto, no solamente esto, sino porque también tenemos en Extremadura un candidato a la Junta de Extremadura que está imputado junto con el hermano del presidente. En definitiva, decía en 2018 el presidente, decía en aquel entonces candidato Sánchez al presidente Rajoy: presupuestos o elecciones. ¿Este es el gobierno que necesita este país? Pues yo lo digo yo aquí otra vez delante de los compañeros que sustentan al gobierno de España. Elecciones o falta de presupuestos, elecciones o corrupción. Hay elecciones ante un gobierno bloqueado. Los españoles y los riojanos no lo merecemos. Sí. Yo, en primer lugar, la situación que se vive de crispación, corrupción, una corruptela que parece que está institucionalizada. Hombre, que abrís vosotros de crispación. Yo creo que no es verdad, que dice la señora Moreno que aleja a los jóvenes de la política. Nada más cierto, nada más lejos de la realidad. Los jóvenes cada vez conocen esa realidad, esa corrupción que parece que se ha institucionalizado en el gobierno de España y que lleva a los jóvenes a ese interés, esa realidad, y sobre todo, como está más que demostrado, hacia nuestro partido, hacia Vox. No es cierto tampoco, como dice la señora Moreno, que la aprobación del techo de gasto la llevó al gobierno, la llevó al Partido Socialista. Está muy equivocada. La llevó al gobierno del cual ustedes forman parte. Estará en desacuerdo, como no quiere o no, eso es una cuestión personal, pero es que ustedes forman parte del gobierno de la nación. No vengan aquí con historias y con milongas. Llama también mucho la atención que el presidente Sánchez saque pecho. Me preocupa la crispación. Por favor, cambie el tono, por favor. Cambie el tono, por favor, se lo pido. Usted no dice el debate, que yo tengo el tono que yo quiero, por favor. Pues cuando se dirija a mí, como es el caso, es curioso que salga Sánchez, con educación, por favor, porque un poquito es lo de mínimo. respeto. No, el respeto se lo pido a usted. Mire, hablar de milongas y hablar de faltas de respeto sistemáticamente es lo que no es procedente. Pues es una milonga lo que ha dicho usted, pero bueno, no pasa nada. Señor Sánchez parece que saque pecho de dos cuestiones que son verdaderamente inauditas. Una es de aumentar el techo de gasto, parece una vergüenza, y otra es cuando habla de las entregas a cuenta. Que recordarles a la gente que si hubiera presupuestos generales, cosa que no hay, y que por cierto tiene la obligación constitucional de presentarlos, no hablo de aprobarlos, de presentarlos, no estaríamos en esta situación. Si hubiera presupuestos generales, el aumento de techo de este gasto, más casi 212.000 millones de euros, es una verdadera vergüenza, porque es que al final no deja de ser un incremento irresponsable por parte de un gobierno de una nación. O sea, no creo que esto haga más que otra cosa, más que ese perpetuar, como puede ser de otra forma, el modelo de Estado insuficiente que estamos padeciendo a día de hoy. Pero bueno, yo no creo que sea, como dice la señora Moreno, ninguna falta de respeto decir que ustedes forman parte del gobierno de la nación. No creo que haya nada más lejos de la realidad. Creo que ustedes para lo que quieren sí que dicen y sacan pecho diciendo que son parte del gobierno de la nación, y para otras cosas no. Pues la realidad es esa. E incluso tienen varios ministerios. O sea, que no vengan aquí a contar cosas que no son verdad. Miguel.
A mí también me llamaba un poco la atención la habilidad que tiene siempre Enar de ponerle una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Porque efectivamente los anuncios que ha hecho esta mañana en el Congreso los ha hecho el presidente del gobierno, gobierno del que efectivamente también Izquierda Unida forma parte. Imagino que si se hacen esos anuncios será son los anuncios que son posibles hacer dentro del marco de un gobierno de coalición y de un gobierno que está sustentado en muchas fuerzas políticas, ¿no? En cualquier caso, si se puede aumentar el techo de gasto y el déficit, los objetivos de déficit de las comunidades autónomas o de la administración en general, es precisamente porque tenemos un gobierno que ha sido capaz de gestionar la economía de una manera espectacular, que en estos momentos convierte a España en el mejor país, en la mejor economía de Europa y una de las más prósperas de la zona euro, desde luego sin ninguna duda, con una presión fiscal que hay que recordar que es 3,5 veces menor que la que hay, que la media europea, es decir, tenemos un gobierno que está gestionando la economía con una eficacia que llama la atención no solamente en España, sino que llama la atención a nivel internacional. Por lo tanto, eso nos permite gobernar España en una situación favorable y nos permite también ofrecer unos resultados económicos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, no olvidemos, que les facilita las inversiones. Unas inversiones que esperemos que el Partido Popular no las continúe llevando hacia las privatizaciones y que las pueda desarrollar hacia objetivos, desde luego que todos pensamos que son más favorables, es decir, los sistemas públicos, tanto en educación como en sanidad, como en servicios sociales, que es a donde tienen que ir dirigidos estos resultados económicos, insisto, muy favorables en nuestro país. ¿Llegan tarde? Yo creo que tampoco llegan tarde, llegan cuando pueden llegar, ¿Que sería deseable tener presupuestos? ¿Que sería deseable? Por supuesto que sería deseable, pero no es fundamental, no es algo, y lo estamos demostrando, llevamos unos años, lamentablemente, sin unos presupuestos actualizados, pero gobernando con eficacia precisamente por la situación económica que tenemos en el país, y esa situación económica favorable se produce por insisto, la extraordinaria gestión del gobierno, una extraordinaria gestión que nos va a permitir disponer en los próximos años en La Rioja de más de 39 millones de euros desde el año 26 al 28, más de 39 millones de euros, lo que supone que en el tiempo que lleva gobernando La Rioja el Partido Popular y el gobierno de Gonzalo Capellán, han llegado a esta comunidad autónoma 277 millones de euros más de los que llegaban en el periodo anterior. 277 millones más, que significa un 23% más de financiación en esta comunidad autónoma, aún sin los presupuestos. Por lo tanto, no estamos en una situación caótica, no estamos en una situación deseable, desde luego que no, pero estamos en una situación favorable, y lo que debería hacer el gobierno de Gonzalo Capellán es aprovechar esa oportunidad para destinar esos recursos a mejorar las estructuras públicas de esta comunidad autónoma. Y en cuanto a la corrupción, yo creo que, bueno, Cristina, consejos vendo y para mí no tengo, bonita, consejos vendo y para mí no tengo, no fastidies. Evidentemente estamos en un momento absolutamente deleznable y en unos comportamientos de unos personajes que son absolutamente condenables, y así lo hemos hecho desde el Partido Socialista desde el primer momento. Hemos actuado de forma inmediata, se ha expulsado del partido y de las instituciones hasta donde se ha podido a esas personas que han cometido supuestamente unos delitos que para nosotros desde luego son graves y con unos comportamientos absolutamente repugnantes. Se ha actuado de inmediato, cosa que hubiera sido deseable también que se hubiera hecho en otros momentos por otros partidos, en otros momentos y en momentos más recientes. Que no se oculten las vergüenzas, como ha hecho el Partido Popular sistemáticamente y como sigue haciendo el Partido Popular, incluso con casos actuales y vigentes,
y que actuara con la honestidad y con la inmediatez y rapidez que lo ha hecho el Partido Socialista. Es que... Ahora contesta Cristina, que me ha pedido antes la palabra. Sí, hombre. También... No, yo, bueno, me sorprende. A mí lo que también me sorprende mucho, Miquel, es la capacidad, bueno, es algo habitual en el Partido Socialista, ¿no? La capacidad cuando la gente cambia de un partido y se va al Partido Socialista de mimetizarse, ¿no? Porque me consta que tú, en la mayor parte de tu trayectoria política, has presidido un partido que ha tenido distintos gobiernos de coalición. Me consta las distintas tensiones y tú sabes cómo funciona perfectamente. Por lo tanto, y además sabes perfectamente cómo ocurre en el ámbito del gobierno de España. Sabéis, o sea, a mí lo que me pasma es que por un lado decís que es que no puede haber tensiones, por otro lado es que, bueno, pues que, no puede haber pues tensiones, que claro que puede haber tensiones y hay diferencias y de hecho, bueno, pues quizá el principal problema que tiene el gobierno de España y en concreto la parte socialista del gobierno de España es el incumplimiento sistemático de este pacto del gobierno. Pero no son dos gobiernos, déjame es un acabar. gobierno. No, es un gobierno, pero el techo de gasto lo plantea evidentemente la ministra de Hacienda. Así es como funciona, así es como está el pacto y se aprueba en el Consejo de Ministros, y así está, claro, y no estamos todos de acuerdo con todo lo que se apruebe, evidentemente. Hay otras cosas que ni tan siquiera aprueban en el Consejo de Ministros, ¿verdad? Como darle 100 millones de euros para comprar armamento a los Estados Unidos de América en este contexto donde nos está masacrando nuestra economía. Pero bueno, bien, eso también lo deben aprobar en el Consejo de Ministros. No, lo anunció el presidente del gobierno sin pasar por el Consejo de Ministros como tantas, bueno, pues eso, y evidentemente la consejera de Hacienda ejerciendo la ministra de Hacienda ejerciendo sus competencias presenta un techo de gasto que nos parece insuficiente y tampoco pasa nada por decirlo, que es lo que estoy haciendo yo aquí, decir que el techo de gasto que la parte socialista del gobierno de España ha planteado pues es insuficiente para abordar las necesidades sociales, porque yo tengo que coincidir contigo. ¿Para qué queremos mayor techo de gasto? ¿Para qué queremos unos presupuestos? Lo decía el otro día aquí en el debate de La Rioja, me da igual que se presenten unos presupuestos o no se presenten unos presupuestos, porque como hacen unos presupuestos tan continuistas con respecto a los anteriores, pues en realidad con la prórroga íbamos dados en La Rioja. Sobrepasan los límites cuando quieren. En el ámbito de La Rioja, bueno, pues es evidente que era así. Pero la realidad es que tenemos un problema de fondo y es que más allá de los números, más allá de las distintas cuestiones, yo escuchaba esta mañana, bueno, por las declaraciones de ayer del consejero de Hacienda de aquí de La Rioja y decía, no, que queremos más recursos, que queremos que vengan más dinero. Cuando vienen las entregas a cuentas, les habréis oído decir muchas veces que esto viene de los impuestos de los riojanos y de las riojanas. Parece ser que lo que va a venir va a caer del cielo, porque esta es realmente la realidad. Y lo que no se puede plantear es que necesitamos más recursos, en lo que estoy de acuerdo, pero que lo vamos a hacer a costa de seguir bajando impuestos a los que más tienen, a costa de reducir la capacidad redistributiva de la riqueza que nuestra Constitución también consagra como principio fundamental, la progresividad de los impuestos y esa redistribución de la riqueza. En definitiva, queremos un techo de gasto para apostar por unas políticas sociales que mejoren la vida de la gente. No han hablado de vivienda nadie, he planteado distintas cuestiones, porque los presupuestos también marcan qué intervención económica, qué intervención vamos a plantear en la economía para garantizar los derechos fundamentales, y el de la vivienda en estos momentos es uno de ellos. ¿Qué pasa? ¿Estamos de acuerdo con que la VPO valga más de 180.000 euros 70 metros cuadrados en nuestra comunidad? Pues mire, desde luego si esa es la política a la que nos quieren condenar, pues es evidente. Bajan ustedes impuestos a los más ricos y luego le piden al gobierno de España que aumente las cuantías. Y con respecto a las diferencias entre las distintas comunidades autónomas, cojan todos los criterios. No cojan uno, el que siempre les beneficia, y oculten que realmente somos, por ejemplo, la comunidad que en la condonación de la deuda en otros parámetros pues sale la segunda comunidad que sale más beneficiada. Yo creo que habría que ser objetivos en las palabras que se dicen, y que cuando se habla del déficit que ha aprobado el Estado, que es el 0,1%, y que por tanto van a poder llegar a La Rioja hasta 39 millones de euros en estos próximos años, esto no es verdad, porque el déficit coincide exactamente con el déficit que ha aprobado el presupuesto de La Rioja para el año 2026, que es el menos 0,1%. Por tanto, luego os lo saltáis, eso lo que no vosotros aprobáis os lo va a saltáis. ocurrir. Por tanto, seamos objetivos. Y también seamos objetivos en una cuestión. Quien se queda mayor déficit es el Estado, porque a las comunidades autónomas, como digo, les da el 0,1%. Pero es que a los ayuntamientos, señor Legarra, les da el 0%. Por tanto, las inversiones que van a derivarse y que van a
poder tener los ayuntamientos en materia de déficit es cero. Por tanto, no hagamos grandes afirmaciones cuando de verdad no es así. Y además me da mucha rabia, de verdad, de corazón, que se diga que bueno, los presupuestos llegan tarde y llegan cuando pueden llegar. Es que no es que lleguen tarde, es que es la tercera vez que vamos a ir a una prórroga presupuestaria si esto no va bien. Y eso implica muchas cuestiones. Y sí, señora Moreno, implica que la dependencia no se pueda actualizar al 50%, pero implica también que no se puedan incorporar los remanentes en la vivienda, pero implica también que no se puedan terminar las infraestructuras de las que tanto se está hablando, máxime cuando el señor Sánchez dijo que esta legislatura iba a ser en La Rioja la legislatura de las infraestructuras, pero implica también que no podamos seguir aumentando determinadas partidas que son necesarias para nuestra tierra. Por tanto, los presupuestos son necesarios y claro, entiendo que comparta las expresiones del ministro que lo dijo hace unos días, el señor Puente, que dijo, bueno, no son indispensables. Pues creo que los riojanos no compartirán lo mismo por cuanto todo esto que acabo de decir, por cuanto todo lo que acabo de decir, yo creo que es importante. Y en cualquier caso, sinceramente, hablar de la presión fiscal que tiene el gobierno de España cuando ha subido los impuestos en 97 ocasiones, cuando lo que ha implicado es que tengamos la mayor deuda, existente con más de 500.000 millones de euros, cuando el 90% de la población entiende que ha habido una mayor desigualdad, cuando se ha incrementado la exclusión severa en un 4,7%, cuando la vivienda, señora Moreno, está por los máximos históricos en España, con un 12% máxime, más de 2.000 metros el metro cuadrado. Y cuando han aumentado en más de 140.000 millones de euros en la recaudación y no han hecho los deberes. Y tenemos mayor desigualdad. A los constructores, esto es a los lo que los españoles están viendo, es la política del Partido Popular. Y por último, nosotros vamos a seguir bajando los impuestos porque con eso se recauda más. Y les voy a decir más, las entregas a cuenta claro que son de los riojanos, claro que es dinero de los riojanos, de los impuestos que han pagado los riojanos, de la buena actividad económica que existe en La Rioja, de los trabajadores, de los empresarios, de los autónomos y de las pymes. Y por tanto, ese dinero no son dádivas del gobierno de España, son dinero de los riojanos que nos pertenece y que nos tiene que pasar. Y con cinco medidas, con 5 normas hemos bajado 12 veces los impuestos. Por cierto, a todos los contribuyentes con las rebajas en el IRPF y seguiremos haciéndolos porque entendemos que con eso se mejora la vida. Espero que en España para bajar las necesidades de quien menos tiene. Y de verdad, señor Legarra, entiendo que tenga que decir eso, pero con los casos que estamos conociendo, la fontanera ayer, Leire Díez, con el empresario que iba a hablar con para extorsionar presuntamente a los fiscales. Entiendo que me pueda hablar de corrupción Enar Moreno, posiblemente, pero desde luego tú y el Partido Popular en absoluto podéis hablar de corrupción. De verdad. No me señale. Bueno, ni tú, ni tu partido, ni siquiera el Partido Popular de La Rioja puede hablar. No le señale. Ni siquiera el Partido Popular de La Rioja. No me señale que a usted no le señale. No vamos a empezar a hablar de sobres. Me llama la atención todavía que... Vamos a cambiar de asunto. No, hombre. ¿Puedo terminar con este tema? Sí, perdón. Sí. Es que me sigue llamando la atención es que la aprobación del incremento del techo lo transformen como un éxito cuando no debiera serlo. Es que continúa con una senda de endeudamiento, es que la gente tiene que conocerlo. El Ejecutivo, no es cierto. El Ejecutivo, y en este caso me refiero e insisto, que no es el Partido Socialista, el Ejecutivo trata de presentarlo como una medida rigurosa, en cierto modo, pero lo cierto es que incrementar el gasto sin reformas estructurales que son necesarias, pues al final perpetúa un modelo de Estado que no funciona. Se ignoran necesidades de las comunidades desde el momento en que se entrega a cuenta sin conocer unos presupuestos reales, y el aumento del techo de gasto anticipa más impuestos, o lo que es peor, más deuda. Es que hay que pensar en lo que van a venir, en las generaciones que van a venir, que es que les estamos dejando no solo la vivienda, es que les estamos endeudando de por vida. Es que no consiste en gastar más, consiste en ser más rigurosos en el gasto. En toda la democracia que haya bajado la deuda más que el gobierno actual.
Mire, no ha habido ni un gobierno. Tanto los impuestos como la deuda lo que hacen es poner zancadillas y dificultar a las personas, a los autónomos y a las empresas. Aleja la inversión, aleja los puestos de trabajo. Es que no son conscientes ustedes de ¿Sabe lo que aleja la inversión? No tener carreteras, no tener infraestructuras, no tener escuelas. Yo le interrumpo a usted. Y eso que usted no es la moderadora, por favor, que es que no le interrumpo en ningún momento, señora Moreno. Pero bueno, en fin, y siga la moderadora indicando los siguientes puntos de la tertulia. Bueno, voy a cambiar. La moderadora cambia de tema. Vamos a hablar. Hace unos días era UGT y ahora es el Colegio de Enfermería de La Rioja quien exige a la Consejería de Salud que retire el protocolo de acogida implantado en las consultas de enfermería de atención primaria. Se trata de un sistema iniciado el pasado mes de octubre que permite en una serie de casos que las enfermeras atiendan a pacientes que llegan al centro de salud sin cita. El Colegio de Enfermería entiende que este protocolo no se ajusta a la normativa que regula su actividad, tanto formalmente han dicho como por el contenido de las instrucciones. Las enfermeras podrían en este protocolo diagnosticar, valorar, decidir y prescribir respecto del estado de salud de los pacientes sin un seguimiento, tratamiento o control médico previo, algo que consideran invadiría competencias de otros profesionales y podría poner en riesgo la salud de los pacientes. Desde CESIF ya alertaban de que esto no puede ser viable tal y como está pensado. Lo único que hace es copiar modelos low cost que ya se han implantado en otras comunidades. Si ya las agendas ya las tenemos como las tenemos, si ya vemos toda la demora que hay en atención primaria, ahora ya en esas agendas que ya están tan saturadas de por sí, tenemos que dejar estos pequeños huecos para atender estas consultas que, insistimos, posiblemente vayan seguidas a la consulta del facultativo, porque no olvidemos que una enfermera no puede prescribir, no puede dar una incapacidad temporal. Lo que es exigible ante cualquier variación que se pueda hacer a cualquier grupo profesional es que lo primero que tienen que hacer es tener una formación previa para poder ejercer esas funciones. Lo que consiste es en entregarle unos protocolos y según vean o les vayan contando los pacientes, pues les darán diciendo lo que tienen que ir a hacer, que tienen que ir haciendo. Si tienen cefalea, pues qué síntomas sistemáticos, síntomas neurológicos, no sé qué, les van preguntando y en base a eso pues tiene que tomar una decisión. Leyendo esto, prácticamente cualquiera de nosotros podíamos llegar a saber prescribir o qué le pasa, porque es seguir unos protocolos de ciertas preguntas que al parecer sí que están avaladas jurídicamente, pero que no tenemos constancia que las haya avalado ninguna sociedad científica. Yo preguntaría, ¿dónde funciona este sistema? ¿Dónde se ha puesto? ¿En qué centros de salud? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y por qué no se ha contado, como dicen las enfermeras, con ellas para elaborar o contar con ellas para este protocolo? Yo lo que puedo decir al respecto es, en primer lugar, por supuesto, respetar todas las afirmaciones, las declaraciones y las opiniones de los que hemos visto en el vídeo ahora mismo, como no puede ser de otra manera. Además, muchas de ellas, lógicamente, que entiendo que son interesantes, porque lo que estamos hablando es un proyecto piloto. Un proyecto piloto que se está implantando en determinados centros de salud. Un proyecto piloto en el cual lo que se establece es aquellas enfermeras que, según sus competencias profesionales, como no puede ser de otra manera, es decir, aquellas enfermeras que tengan esa formación para eso y siempre que puedan respetar sus agendas de trabajo, podrán atender a aquellas personas que no tengan cita previa y que tengan una situación sobrevenida. Es decir, pongamos algún ejemplo, pues una persona que ha pasado mala noche y va al centro de salud, o que tiene fiebre y va al centro de salud, o que tiene gastroenteritis o ese tipo de cuestiones. Lo que se le hace es, esas enfermeras pueden hacer recogen los datos, establecen pueden establecer determinadas pruebas como las constantes vitales, etcétera, etcétera, y una valoración. Pero insisto, esto no significa que todas las personas que vayan a venir a los centros de salud sin cita y con una situación de estas se les va a atender así, ni esto significa una obligatoriedad por parte de la Consejería de Salud, ni que no existan protocolos, porque existen 10 protocolos al efecto.
significa un proyecto piloto en el cual se pueden ver qué objetivos tiene, que son, por un lado, potenciar la figura de la enfermería y, por otro lado, también en la medida que se pueda agilizar todo lo que tiene que ver con todo el día a día de las consultas médicas, pero eso es lo que hay. A partir de ahí, entiendo yo que la Consejería de Salud, con esas conclusiones, con lo que estén diciendo los colegios profesionales, etcétera, etcétera, pues establecerá su línea de actuación o su línea de mejora. ¿Y no es mejor hacerlo al revés? Reunirse primero con las enfermeras, que son las que van a gestionar esto, y no esperar a que salgan denunciando una cuestión que es evidente. Pero es que además no es verdad lo que has contado, claro, Cristina. pero no es que es en verdad, cualquier caso es evidente. La realidad es que ellas mismas lo están diciendo, les están atribuyendo una serie de funciones que ni les corresponden ni están en principio cualificadas por el puesto de trabajo para ello, y yo creo que lo que es grave es que estamos hablando de un tema bueno, pues muy importante. Es que una mala caracterización de un problema de salud puede conllevar, bueno, pues consecuencias totalmente nefastas, ¿no? Y decir que no todo el mundo y el resto, ¿cómo los van a atender? Si el problema de fondo es que matan moscas a cañonazos, diría yo, ¿no? Y es que, claro, como están saturadas las urgencias, pues ahora hacen un llamamiento para que vayan allí, pero como tampoco hay médicos suficientes, bueno, pues que ya a las enfermeras les vamos a dar un protocolo. Es que decir que hay 10 protocolos, es que me parece, bueno, pues oiga, contraten a administrativos. Es que son los que lo están haciendo ahora. Es que no hay protocolo. Es que son los que lo están haciendo ahora. La recepción está haciendo eso. Lo están haciendo los administrativos, señora Moreno. Hombre, le está diagnosticando. O sea, usted sabrá, usted pensará si es mejor o no. No, ningún administrativo le pregunta a un paciente qué síntomas tiene. Yo es que no puedo. Cristina, te habrán dicho de la consejería que es un proyecto piloto. Eso es falso. Yo he visto las órdenes que han llegado a los centros de salud. Y han llegado a todos los centros de salud. A todos los centros de salud. Desde atención primaria se han reunido con las coordinadoras de enfermería y les han dicho esto es lo que hay. Y les han dado una serie de instrucciones que no son protocolos porque no existen los protocolos. Les han dado una serie de instrucciones para que se los expliquen a las enfermeras. Y no ha habido negociación previa, ni con las enfermeras ni con los médicos. Ni con las enfermeras ni con los médicos. Y lo que se les exige a las enfermeras en estos momentos es que no solamente diagnostiquen, sino que también prescriban, algo que no pueden hacer, Y me sorprende que además en otros casos se preocupen tanto y rechacen tanto la posibilidad de que las enfermeras prescriban siquiera una pomada para una quemadura, y sin embargo ahora les permitan o pretendan permitirles incluso dar las altas o decidir en un momento dado si un enfermo puede ser atendido por el médico o se puede ir a su casa. Eso desde luego espero que ninguna enfermera lo haga, porque no están tampoco cubiertas ni civil ni penalmente ante cualquier imponderable que pueda surgir. No es un proyecto piloto, insisto. Es posible que ahora la consejería se eche para atrás. Lo que es una absoluta improvisación, una más de las muchas que está haciendo la Consejería de Salud en esta comunidad autónoma, para intentar tapar la negligente gestión que se está haciendo en la atención primaria fundamentalmente y en la atención hospitalaria en la región. Y desde luego está clarísimo, como siempre, el objetivo del Partido Popular, que es minusvalorar la sanidad pública para intentar favorecer y facilitar el desvío de recursos públicos hacia la atención privada o la concertada. Sus opiniones. Lo que estás diciendo, lo que acabas de decir, que dices, no, es que van a venir los enfermos y en función de cómo estén les van a decir, pues si vomitan, si... Oiga, ¿para qué está el teléfono del Consejo Sanitario, el teléfono del Consejo Sanitario? ¿Para qué están los puntos de atención continuada? Están precisamente para eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí que funciona en otras comunidades autónomas. En Navarra, por ejemplo, está funcionando. En Andalucía se está implantando, pero se implanta con unos procesos que están previamente negociados, con unos protocolos muy estrictos que cuesta mucho elaborar, y protocolos, señora Maiso, que en esta comunidad autónoma no existen porque todavía no se ha cerrado el primero. Se está negociando en estos momentos el primer protocolo.
Por lo tanto, difícilmente puede haber unos protocolos para las consultas de acogida, que son una absoluta barbaridad. Mire, las afirmaciones que hace usted, señora Legarra, son igual de fiables que los datos que oculta la consejería. Que las que hacía usted cuando decía que se iba a desmantelar el hospital de Calahorra. Y se está desmantelando. Y se está desmantelando. Y lo que se va a hacer es. Y no hay más que ver los presupuestos del 2026 para comprobar que se está desmantelando el hospital de Calahorra. Yo le he dejado hablar. ¿Me deja hablar? Gracias. El hospital de Calahorra, 2,5 millones de euros. No te puedo dejar de decir mentiras. En ningún caso se va a prescribir nada, porque como bien sabe, tiene que desarrollarse una ley que al respecto no se ha hecho. Y le dejo a mi compañero. ¿Has visto las instrucciones? Le dejo a mi compañero. ¿Has leído las instrucciones que ha mandado la consejería? Que me he pasado en el turno de la palabra. Hay un dicho que dicen que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad, y creo que aquí es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo. Yo creo que lo que se tiene que hacer es mejorar las condiciones laborales y retributivas y no promover encima una intromisión en potestades que no corresponden a determinadas personas, en este caso las enfermeras. Como decía una grabación del vídeo la responsable del CSIC, al final se está yendo a una deriva que es una sanidad low cost. No hay... Y si se quiere defender, Era de UGT, sí, es que obligado urticaria. Y si se... Es que como en el inicio ha dicho las declaraciones de CSIC y luego ha salido primero ella, bueno, ahí viene el error, ¿no? No se me caen los anillos, solo oigo uno de hablar de la responsable de UGT. Con que coma gambas. Joder, o nécoras, si les encantan, joder, ¿cómo no van a comerlas? Mire, no hay que hacer experimentos, olvídense. Y si se quiere proteger la sanidad riojana, lo que se tiene que hacer es buscar cuál es la raíz del problema. Las enfermeras no son la solución a un problema de atención primaria. Lo único que van a conseguir con ello es agrandar la problemática que hay en la atención primaria. No puede ser eso. Y sobre todo hay una cosa, y lo digo de verdad, ha habido falta de diálogo. Yo esta misma mañana he estado en mi centro de salud y he hablado. Y ha habido falta de diálogo. Las enfermeras no les han consultado. Por lo menos en el centro de salud al que pertenezco yo. No se les ha consultado, más aún. Me decía una enfermera que estaba atendiendo a mí, es que aunque me consulten a mí, yo no puedo acceder a eso. O sea, ¿quién soy yo con mi cualificación? No para prescribir una medicación, sino incluso para diagnosticar. Es que no puede. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo, Cristina? ¿O dónde ha empezado? Sigo diciendo que es un proyecto piloto que solamente está en determinados centros de salud. Que no es cierto. Bueno, ¿en cuáles? Es un proyecto piloto que se está haciendo en determinados centros de salud y que, insisto, lo que se pretende potenciar es el rol de las enfermeras en aquellos casos en los que tengan las competencias para esas situaciones sobrevenidas. Pero al final, por mucho que explique esta cuestión, todo esto va a ser como lo que acaban de decir, que la sanidad está mucho peor que la legislatura pasada, mucho peor. Y señor Legarra, el que se hayan acortado las listas de espera, el que se haya apostado por una facultad de medicina, el que se haya apostado por un nuevo centro de cirugía ambulatoria. Y las listas de espera no han bajado, las listas de espera las estáis falsificando. Las urgencias las estáis falsificando. Yo entiendo que, claro, el caso se va a continuar con este proyecto. La historia es que, claro, no dejarme terminar para que no se vea de verdad. No, habla de lo que estamos hablando. Hablaré de lo que considero oportuno. Habla de lo que estamos hablando. Hablaré de lo que considero oportuno, no de lo que usted me diga. Habla de las consultas de acogida. Por tanto, lo que yo creo es que en este compendio hay que poner las cosas claras y hay que potenciar a la enfermería, cosa que no se hizo en la legislatura pasada. Y hace unos días había un congreso de enfermería en el que ellas mismas decían que tenían que ser protagonistas en el cuidado y en la atención de todo lo que tiene que ver con el sector sanitario, que hasta ahora no se ha hecho. E insisto, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando, con lo que habéis puesto en marcha en todos los centros de salud? Se establecerán unas líneas, unas conclusiones respecto de las cuales pues, se mejorará o no se mejorará, pero no se va a prescribir a nadie, ni se va a hacer un diagnóstico de situación, simplemente una primera valoración. No van a querer hacerlo. Eso es lo que hacen. Vale, una primera valoración y luego qué. Y sinceramente. Después de esa primera valoración, ¿el paciente dónde va? Pero Cristina, ¿qué valoración? El paciente siempre tiene, es que lo saben perfectamente, el paciente siempre tiene la posibilidad de ser atendido por un médico del centro de salud. No tergiverse. No, María, no es un triaje. No es un triaje en urgencia. No es un triaje habitual. No es un triaje. Hasta ahora lo estaban haciendo los administrativos y es una posibilidad más. No es cierto. Pero claro, no es cierto, como no es cierto que se le ha dado un premio a la unidad de sueño del Hospital Universitario San Pedro
Pedro, que usted denota, o a la unidad de ensayos clínicos, de oncológicos, etcétera, etcétera. Es que no pueden tirar la salud por tierra como lo están haciendo, simplemente por intereses partidistas. El problema no es las consultas de acogida en sí mismas no son malas. Las consultas de acogida en sí mismas no son malas. Lo que es nefasto, lo que es una barbaridad, es lo que ha hecho la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. Es implantarlas, imponerlas en todos los centros de salud y pretender que las enfermeras diagnostiquen, una cuestión, y prescriban. Me tengo que despedir, pero sí que quería preguntar cómo está el Centro Marqués de Vallejo, qué situación se sabe, o si entre pues no todos los partidos, no se los preguntes a los del PP, porque como dijo aquí Diego Bengoa, pero Diego Bengoa la semana pasada, si recordáis, dijo que estaban reubicados en otros sitios los niños que habían tenido que ser desalojados del Marqués de Vallejo. Bueno, ya lo dijo el consejero en el pleno después, que es mentira, que no están realojados más que cada uno en su casa, con los problemas que eso está conllevando al resto de familias. Yo escuché ayer la entrevista y creo efectivamente que el problema de fondo es que el Gobierno de La Rioja no da respuesta a nada. Pero es que ni tan siquiera se entrevista con ellas, lo dijo la presidenta del AMPA, no lo he dicho yo, he tenido la oportunidad de escuchar esa entrevista, y la realidad es que como ahora, como decir que esto es un proyecto piloto, cuando es todo mentira, da igual, vienen aquí, mienten y aquí no pasa nada. Ese es el problema de fondo que tenemos con el Partido Popular en La Rioja. ¿Hay interés por hacer una medida urgente para arreglar lo que ahora mismo yo es que creo que se puede arreglar? Con el centro Marqués de Vallejo, desde el primer momento que se conoció la grieta, lo primero que se hizo es, a través del equipo del centro y junto con la consejería, es poner a salvaguarda y la protección principal y fundamental de las personas que estaban internas en el mismo. A partir de ahí, a través de una empresa, se está valorando cómo se encuentra el centro, qué problemas tiene y qué puede ser. El centro ya se ha anunciado por parte del presidente del Gobierno un plan de actuación para los próximos años e incluso poder hacer un centro nuevo, y los 500.000 euros que están presupuestados para 2026 ya pueda ser el proyecto de ese futuro centro. Y en este sentido decir, los 2 años que llevamos se han realizado 14 actuaciones en ese centro: impermeabilización de cubiertas, pues para dejarlo así, mejorar los parkings, establecer cuidados con ventanas, etcétera, etcétera, por más de 300.000 euros, frente a las 8 actuaciones que se hicieron durante la legislatura pasada, alguna de las cuales era la ampliación de ese centro. Incluso se llegó a aprobar un proyecto de 400.000 euros, pero ¿qué ocurrió? Como otras muchas cosas, la nada más absoluta. Yo creo que este tema, por supuesto que la consejería lo está abordando con muchísimo interés, como no puede ser de otra manera, y porque yo creo que es fundamental que sea un centro de referencia, como ha sido siempre, también en infraestructuras. ¿Y cómo habéis invertido y habéis dejado esto así? Usted gobernaba. No, que esto es ahora, 400.000 euros. Ahora. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a estar, mientras hacéis los planes, vais a dejar a los niños y niñas sin alojamiento residencial? Que los habéis sacado vosotros, ni la furgoneta, ¿verdad, María? La furgoneta tampoco ha llegado, ¿no? Te ha dicho. Estamos pendientes. Pues sí, estamos pendientes. Pues espérame sentada, porque desde luego. Esperemos. Bueno, lleva años, dicen, no viene de más lejos también, ¿eh? Sí, viene de más lejos, la realidad. Gracias que los niños han sido desalojados. ¿Hicieron ustedes? Sí, y hay que tener un plan urgente. ¿Qué hicieron ustedes hace 2 años? Su gobierno de coalición. Ya estamos. Gracias a los 4 y buenas noches. Les dejamos ya con Renques. Adiós, buenas noches.